Hola, ¿cómo está comunidad de Rompimiento Televisión? Pues una semana más aquí con ustedes compartiendo pues otro asunto jurídico, político, de esos que nos gustan compartir, analizar. Y este caso pues ya lo hemos hablado en varias ocasiones, o en muchas ocasiones más bien a lo largo de los últimos años, y es el caso de Emilio Lozoya, el exdirector de Petróleos Mexicanos, y que bueno, pues nos enteramos esta semana que pues de nueva cuenta regresó a su casa. Salió de la cárcel, del reclusorio norte, donde estuvo pues un poquito más de 2 años recluido, le cambian la medida cautelar y se va de nueva cuenta a su casa. Y bueno, vamos a hacer un breve recuento de lo que ha pasado en este asunto, en los asuntos relacionados con Emilio Lozoya, pero sobre todo en ver la prospección hacia dónde va y qué es lo que falta en los juicios que se le están siguiendo a Emilio Lozoya. Recordemos que él fue detenido en febrero del 2020 en España, derivado de unas imputaciones que le hacía la Fiscalía General de la República, sustancialmente con 2 asuntos. Un asunto relacionado con la compraventa de sobreprecio de agronitrogenados de esta gran empresa de Altos Hornos de México, en la cual compró Petróleos Mexicanos a un sobreprecio, era una empresa, una fábrica de producción de fertilizantes, una industria de producción de fertilizantes que estaba inservible, prácticamente era chatarra, y se la vendieron a un sobreprecio a Petróleos Mexicanos. De esa compra y venta se benefició obviamente el que era en ese momento dueño de Altos Hornos, Alfonso Asira, y pues una parte también le tocó a este personaje, ¿no? A Lozoya Austin. El otro asunto es el que tiene que ver con Odebrecht, esta empresa brasileña que decía en portugués las coimas, es decir, como los sobornos a los gobiernos de América Latina, principalmente América Latina, para obtener beneficiosos contratos o jugosos contratos en materia energética, y desde los cuales podía obtener pues multimillonarias ganancias esta empresa brasileña. Ha sido procesado este caso en diferentes países. Hay incluso sentencias ya de tribunales en contra de presidentes de América Latina, expresidentes que se vieron, digamos, inmiscuidos en esta red de corrupción, en esta red de sobornos. En el caso mexicano se ha procesado a un senador del PAN que sigue preso todavía, y a Emilio Lozoya. Son los únicos 2 personajes que están procesados o relacionados con esta investigación de Odebrecht. En el caso de Emilio Lozoya, se le acusaba de que previo a la llegada de Enrique Peña Nieto como presidente, en el proceso de la campaña y una vez que ya había sido elegido, digamos, entre que era presidente electo y presidente en funciones, habría recibido varias cantidades de millones de dólares por parte de esta empresa de Odebrecht, que habrían sido utilizados tanto para la campaña como para su beneficio propio, pues con la intención de tener acuerdos jugosos, digamos, con Enrique Peña Nieto. Esa es la historia de los 2 procesos, en resumidas cuentas. Se les detiene precisamente por estos procesos, se le trae a México, y desde el momento en que llega a México se ve, ahí sí yo digo beneficiado, entre comillas beneficiado, con una medida cautelar bastante suave, bastante laxa, porque pese a que fue detenido en otro país, pues la Fiscalía General de la República en ese momento no solicitó una prisión preventiva o justificada, o bien no aportó elementos suficientes para asegurar que esta persona estuviera en prisión mientras se desarrollaban estos procesos. Eso fue en 2020. El año pasado, a finales del año pasado, 2023, un juez, uno de los jueces que sigue la causa en el caso de agronitrogenados, resolvió que se iba a sobreseer esa investigación, esa acusación que se tenía en contra de Emilio Lozoya, porque Alfonso Asira, que era su coacusado precisamente por el beneficio y las tranzas que hicieron en agronitrogenados, ya habría pagado, estaba pagando la reparación del daño, y por lo tanto ya no se podía seguir el delito, ya no se podía castigar el delito, porque se había garantizado la reparación del daño. Es decir, el acuerdo al que había llegado Alfonso Asira beneficiaba también indirectamente a Emilio Lozoya, y por lo tanto sobreseyeron esa causa. ¿Qué implica el sobreseimiento? Que ya se cerró literalmente la acusación en contra de Emilio Lozoya. La Fiscalía General de la República impugnó esa decisión, todavía no se resuelve, pero pues de acuerdo a los propios criterios del Poder Judicial va a ser muy factible que se confirme la decisión del juez y que el caso quede sobreseído en contra de Emilio Lozoya. ¿Qué implica? Insisto, cerrar el caso de agronitrogenados, sin un pago para el Estado mexicano, sin una sanción para Emilio Lozoya y sin pues haber rendido cuentas, digamos, de qué fue lo que pasó con esa compraventa.
El otro caso, el otro asunto, el que tiene que ver con Odebrecht, el proceso sigue su curso todavía. Hemos mencionado también cómo varias de las pruebas sustantivas que se habían sido obtenidas por parte de la Fiscalía General de la República, tanto en Suiza como en Brasil, como en otros países de América Latina, para sustanciar esta acusación, información generada desde la propia Odebrecht en otros juicios, en otros procesos a nivel internacional, habían sido tiradas esas pruebas, digamos tiradas en términos coloquiales, habían sido desestimadas esas pruebas por otro juez penal, que sigue el proceso justo porque no se habían cumplido con formalidades para obtener estas pruebas. Es decir, hay tratados internacionales, hay formalidades legales para que pruebas generadas en otros países o en otros procesos puedan ser incorporadas al derecho mexicano y a los procesos mexicanos. La Fiscalía General de la República no acreditó o no cumplió con esos procedimientos y por lo tanto un juez resolvió que esas pruebas, las pruebas sustantivas financieras, del dinero entregado a Emilio Lozoya fueran desestimadas. Con eso se quedó una acusación bastante débil, bastante endeble. La Fiscalía General de la República volvió a impugnar la decisión y salió con un comunicado, con varios comunicados como lo ha estado haciendo, pues para denunciar que esto se debe a una corrupción y unos beneficios por parte del Poder Judicial. Federal. Ahora, en este caso, Emilio Lozoya, desde que llega a México en el 2020, tenía una medida de prisión preventiva, una medida de seguridad, una medida cautelar para que estuviera en su domicilio, que no pudiera salir del país, que no pudiera salir del territorio de la Ciudad de México. Y eso pues era una medida también para mantenerle, le quitaron el pasaporte, tenía que estar firmando con cierta periodicidad ante el juzgado y eso lo mantenía sujeto, digamos, al proceso, pero en libertad. Fue visto hace 2 años y cachito, 2 años y 3 meses en un restaurante de Las Lomas comiendo muy agradablemente. Eso enoja a la Fiscalía General de la República, pide que se cambie la medida cautelar, lo detienen y lo meten ahora sí al reclusorio norte, donde estuvo, insisto, 2 años, 3 meses. La Constitución te dice que tú puedes estar sometido a una medida de prisión preventiva si estás acusado por un delito no grave, máximo 4 meses, y si estás acusado por un delito grave, 1 año. En este caso, Emilio Lozoya cumplió 2 años ya en diciembre de haber detenido, digamos, y lo ingresaron al reclusorio, pide el cambio de la medida cautelar, se lo niegan, esa negativa se va a un amparo y en el amparo le conceden el amparo y le dicen que otra vez la Fiscalía General de la República no logró acreditar que hubiera un riesgo de fuga, que hubiera una condición necesaria para mantenerlo en prisión y por lo tanto conceden su cambio de medida cautelar a las condiciones que tenía. Firma periódica, no salir del país, entrega su pasaporte, no salir del territorio de la Ciudad de México. Está sujeto a proceso solo por el caso de Odebrecht, el caso de agronitrogenado ya está sobreseído, pero muy probablemente si seguimos con o si podemos hacer un vaticinio, pronosticamos que va a ganar la defensa de Emilio Lozoya de nueva cuenta otro round o los que faltan en contra de la Fiscalía General de la República. El punto central, perdón por toda esta historia, pero el punto central radica en la debilidad, en la incapacidad y en la ineficiencia manifiesta de la Fiscalía General de la República. Puede haber una parte de responsabilidad del Poder Judicial, no lo negamos, pero aquí con datos probados, con los documentos que se han hecho públicos, la responsabilidad de que Emilio Lozoya hoy esté en su casa y que pueda seguir comiendo estos patos laqueados que le encantan, es del fiscal Hertz Manero, de la Fiscalía General de la República, que simplemente no ha acabado de entender, prácticamente todo el sexenio, cuál es su responsabilidad. Hoy nos toca centrar el foco de atención en la actuación de la Fiscalía General de la República, porque lo que falta del sexenio podremos estar observando más golpes, digamos, cosas que nos hagan preocuparnos sobre cómo está funcionando la Fiscalía General de la República. Es débil, es ineficiente, es incapaz, pero sobre todo no es ni siquiera responsable para asumir su responsabilidad y asumir la consecuencia de sus actos y voltea hacia el Poder Judicial señalándolos como si ellos fueran los únicos responsables. Hoy, Emilio Lozoya le debe mucho y le debe de agradecer mucho a la Fiscalía General de la República y al fiscal Hertz Manero.